misterios y animales, del océano enero, relatos humanos. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, ne dediğin değil, nasıl dedin onay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersem kalanı da. Un científico de la NASA, una vez dijo, es más fácil enviar gente al espacio que al océano, por eso no es ninguna sorpresa que menos del 5% de los océanos hayan sido explorados. Ese porcentaje tan bajo se debe a la gran profundidad del océano. De hecho, en los puntos más profundos la visibilidad es nula, la presión es enorme y las temperaturas son extremadamente frías. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de misterios en el océano. Parte 1. Así que sin más que decir, bienvenidos a historias, teorías y relatos, empecemos. Número 1. El blop es el nombre que se le dio a un misterioso sonido submarino que fue captado por micrófonos marinos en 1997, fue un sonido de baja frecuencia y muy potente que se registró en una región remota del Océano Pacífico, cerca del punto más profundo del océano conocido como la Fosa de las Marianas. El sonido tenía una duración de aproximadamente 1 minuto y se describió como un sonido semejante a un ruido de raspadura o zumbido. Número 2. Calamares gigantes. Los calamares gigantes son una fascinante especie de cefalópodos que habitan en las profundidades del océano y son conocidos por su enorme tamaño y misterio. Esto los convierte en los invertebrados más grandes, conocidos en términos de longitud. Son conocidos por su comportamiento elusivo y su habilidad para vivir en las profundidades del océano, lo que los hace difíciles de estudiar. Número 3. Las olas monstruos. Las olas monstruos son fenómenos marinos inusuales y extremadamente grandes que pueden aparecer repentinamente en alta mar. Son conocidas por su tamaño imponente y su capacidad para causar daños significativos, ya sea en embarcaciones o estructuras costeras. Las olas monstruos son eventos aislados y repentinos que pueden tener alturas significativamente mayores que las olas circundantes, alcanzando a veces alturas de 30 m o más. ¿Por qué la NASA ha dejado de explorar los océanos? Hasta la fecha hemos explorado menos del 5% de nuestros océanos bajo las olas, quedan innumerables misterios por resolver y mucho por descubrir. Los rumores sobre el Kraken, el megalodón y muchas otras criaturas míticas que viven en el océano pueden dejar de ser solo un mito para convertirse en realidad. Ha descubierto la NASA algo que la ha apartado de la exploración de los océanos. En 1958, la NASA comenzó a explorar las profundidades del océano. Su misión era cartografiar el fondo oceánico, pero el 28 de junio de 1978 este programa se interrumpió bruscamente. Esta decisión fue una sorpresa y sigue siendo un enigma. La NASA se embarcó inmediatamente en otra misión, la de ir al espacio, pero esta transición plantea interrogantes: ¿qué pudo provocar este cambio repentino que vive realmente en las profundidades del océano? Y la pregunta más intrigante de todas, ¿qué ha descubierto la NASA en el océano? El Leviatán. Es una criatura mítica mencionada en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento y en el libro de Job. Se le describe como un monstruo marino de gran tamaño y poder, que simboliza el caos y el peligro en la naturaleza. En el libro de Job, se menciona al Leviatán como una creación de Dios, que es imposible de controlar o derrotar por los humanos. Se le describe con escamas impenetrables, con fuego que brota de su boca y con múltiples cabezas. A lo largo de la historia, el Leviatán ha sido interpretado de diversas formas. En el contexto bíblico, representa la fuerza y el poderío de Dios, además del peligro y la destrucción que puede haber en el mundo. La Atlántida. La Atlántida es una legendaria ciudad sumergida y perdida que, según la mitología griega, se encontraba más allá de las columnas de Hércules, conocidas actualmente como el Estrecho de Gibraltar, en el Océano Atlántico. Se dice que era una civilización avanzada y próspera, gobernada por un rey llamado Atlas. Sin embargo, la Atlántida se volvió corrupta y fue castigada por los dioses, siendo finalmente sumergida bajo las aguas en un solo día y una noche. El Kraken. Es una legendaria criatura marina que aparece en las mitologías y las leyendas de varias culturas, especialmente en la mitología escandinava. Se describe comúnmente como un monstruo marino gigantesco, similar a un pulpo o un calamar, que habita en las profundidades del océano, y es conocido por su ferocidad y capacidad para causar estragos, ya sea en barcos o en los marineros.
Aunque el kraken es considerado una criatura mitológica y no hay evidencia científica de su existencia, algunos creen que la leyenda pudo haber surgido a partir de encuentros reales con animales marinos poco comunes como calamares gigantes u otros animales marinos de gran tamaño, ya que hay varios avistamientos reportados del mismo. El megalodón fue una especie de tiburón prehistórico, se cree que fue uno de los tiburones más grandes que jamás haya existido y su tamaño y ferocidad lo convierten en uno de los depredadores marinos más notorios de la historia. Alcanzaba longitudes estimadas de hasta 18 a 20 m, aunque algunos estudios sugieren que podría haber sido aún más grande. Esto lo hace mucho más grande que el tiburón blanco, que es el tiburón vivo más grande conocido. Su biología y comportamiento aún son objeto de debate y especulación. El Triángulo de las Bermudas. Esta es una región del Océano Atlántico Occidental, aproximadamente delimitada por un triángulo imaginario formado por Miami, Bermuda y Puerto Rico. Esta área ha ganado notoriedad debido a numerosos informes de desapariciones inexplicables de barcos, aviones y personas a lo largo de los años, lo que ha llevado a especulaciones y teorías sobre su posible. El mito del Triángulo de las Bermudas se popularizó en la década de 1950, cuando varios incidentes de supuestas desapariciones de barcos y aviones comenzaron a recibir una amplia cobertura en los medios. Se informaron casos de embarcaciones y aeronaves que desaparecían sin dejar rastro, sin emisiones de radio de socorro ni evidencia alguna de su paradero. El Behemoth es una criatura legendaria mencionada en algunos textos religiosos, como la Biblia y el libro de Job. Se le describe como una bestia monstruosa de gran tamaño y fuerza, a menudo asociada con el caos y el poderío de la naturaleza. Aunque no se proporcionan muchos detalles específicos sobre su apariencia, se le atribuye una fuerza y ferocidad incomparables. A lo largo de la historia, diferentes interpretaciones y representaciones artísticas han dado forma a la imagen del Behemoth. Algunos lo describen como un elefante gigante, mientras que otros lo imaginan como un hipopótamo o una criatura mitológica sin paralelo en el mundo animal. En cualquier caso, el Behemoth se considera una figura aterradora y poderosa. Es importante tener en cuenta que el Behemoth es una criatura de origen mitológico y no tiene una existencia física verificable. Su propósito en los textos religiosos puede variar según la interpretación, pero a menudo se le asocia con la representación del poder y la grandeza de Dios o con el desafío a la autoridad divina. Monstruo del lago Ness. Cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia, una de las leyendas más famosas del mundo, nació en torno a un mítico monstruo que habita las aguas del lago Ness. Aunque los primeros relatos sobre esta bestia acuática tienen 1500 años de antigüedad, todo esfuerzo por encontrar alguna evidencia creíble fracasó. Sin embargo, el entusiasmo del público ante cada nueva noticia sobre el monstruo del lago Ness no ha dejado de crecer a través de los siglos. El lago Ness en las tierras altas de Escocia representa el mayor volumen de agua dulce de Gran Bretaña, con una profundidad de hasta 240 m y 36 kilómetros de largo. Los estudiosos de la leyenda hallan las primeras referencias a un monstruo en las piedras que tallaron las tribus originarias de los Pictos 500 años después de Cristo, cerca del lago Ness. El primer registro escrito aparece en un libro del siglo XXI que narra el enfrentamiento entre el monstruo y el misionero irlandés Columba de Jonah, introductor del cristianismo en Escocia. A partir de 1933, la construcción de una carretera a lo largo de la costa del lago Ness permitió a los conductores una vista clara del lago. Ese año, un periódico local informó que una pareja local había visto un enorme animal rodando y zambulléndose en la superficie. Tras un segundo avistamiento, los periódicos británicos enviaron reporteros a Escocia y se contrató al cazador Marmaduke Weatherby para capturar a la bestia. Al cabo de algunos días de búsqueda, Weatherby reportó el hallazgo de las huellas de un gran animal de 4 patas y la prensa se apresuró a publicar un dramático titular: "El monstruo del lago Ness no es una leyenda, sino un hecho. Monstruo marino gigante". En el relato, un grupo de pescadores se encuentra en medio del océano cuando una criatura monstruosa emerge de las profundidades. Con un cuerpo enorme y tentáculos largos, el monstruo arrebata a los pescadores uno por uno, dejando solo a uno para contar la historia. 2. El Kraken. Los marineros narran el aterrador encuentro con un gigantesco pulpo llamado Kraken. Los tentáculos del Kraken se enredan alrededor del barco, amenazando con hundirlo en el mar. Los marineros luchan desesperadamente para salvarse mientras la criatura acecha en las profundidades. 3. El monstruo marino devorador. Un grupo de exploradores submarinos descubre una cueva bajo el agua. Al adentrarse en ella, se encuentran con un monstruo marino gigantesco conocido por su apetito insaciable.
La criatura persigue a los exploradores, sumiéndolos en un juego de supervivencia. 4. El monstruo marino oscuro. En una noche oscura y tormentosa, un barco pesquero se encuentra con una criatura marina gigante de aspecto aterrador. Se rumorea que el monstruo se alimenta de almas perdidas en el mar, llevándolas a las profundidades oscuras. La maldición del barco fantasma. Hay varias historias de marineros que han avistado barcos fantasmas en alta mar. En una ocasión, un grupo de marineros en un barco de carga avistó un barco antiguo navegando sin tripulantes. Cuando se acercaron para investigar, encontraron el camarote del capitán lleno de sangre seca y notas escritas con mensajes enigmáticos. Después de ese encuentro, el barco de carga experimentó una serie de incidentes inexplicables y sus tripulantes comenzaron a sufrir de terribles pesadillas. 2. El monstruo marino. Muchos marineros han reportado haber visto extrañas criaturas marinas en sus travesías. En una ocasión, un barco pesquero fue atacado por lo que se describió como un gigantesco pulpo o calamar. Sus tentáculos eran lo suficientemente largos como para rodear el barco y sus tripulantes, quienes lucharon desesperadamente para liberarse. Aunque lograron escapar, algunos marineros resultaron heridos gravemente.